Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Panorama Bonaerense. En los próximos minutos, como cada semana, vamos a estar analizando y destacando los temas más importantes de esta jornada. El juez Casanelo allanó las oficinas de Capital Humano, un nuevo revés para la ministra Sandra Petovelo. Continúa el conflicto por los alimentos que están retenidos allí en el ministerio. Además, el PAMI anunció que dejará de cubrir al 100% una importante lista de medicamentos. Esto sin duda que complica aún más el día a día de los jubilados. Llega septiembre, una importante lista de aumentos. Además, Fernando Burlando dejó de ser el abogado de la familia de Logan. Y por último, Franco Colapinto hizo el debut este día en la Fórmula 1 y se espera todavía todo el fin de semana allí en Monza. Este tema y todo el resto aquí a continuación en Panorama Bonaerense. Y la Libertad Avanza volvió a tener una semana convulsionada en el Congreso a la salida de Lourdes Arrieta, la diputada que había participado en la visita de genocidas y represores a la cárcel de Seiza. Se sumó Paul Troni, el senador muy cercano a Victoria Villarruel, que finalmente fue corrido del bloque de la Libertad Avanza, armó un monobloque en las últimas horas y obviamente se fue enojado y dando un portazo. Antes de su salida, el que habló fue Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, y decía lo siguiente. Mira, indudablemente que hubo diferencias. Nosotros tenemos una fórmula presidencial que indudablemente son nuestros líderes, Javier y Victoria, y lamentablemente, por distintos dichos que todos ustedes escucharon, vieron, creo que existieron diferencias que no correspondían en un espacio que se está formando, que si bien es cierto, hay una debilidad parlamentaria importante, pero también es importante de alguna manera que como espacio político que la conducción en este caso no sea discutida internamente. Entonces dijo que el presidente retire este pliego, habla del hijo, ¿no? Y lo mande a Santiago Caputo a fumar al quincho del fondo. ¿Esto fue uno de los motivos? Indudablemente que sus dichos expresados, digamos, para nuestro entender, poniéndose a la altura, digamos, de uno de los líderes que claramente es Javier Victoria, y me parece que políticamente en lo que es la interna partidaria no nos suma. Me parece que nosotros, es cierto, tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresarnos, pero como corresponde todo movimiento político, espacio político, a los líderes generalmente se lo discute en puertas adentro. Y fue el propio Francisco Paultroni quien, después de concretar su salida del bloque en Senadores de la Libertad Avanza, quien dio detalles, se fue pegando un portazo y además apuntó contra Santiago Caputo. Bueno, yo creo que el expresidente Macri ha colaborado desde el primer día en la gobernabilidad, en la aprobación de leyes. De hecho, creo que el triángulo de hierro debería ser entre el expresidente Mauricio Macri y Victoria Villarruel. Dos personas que le darían mucha sustentabilidad, mucha cordura, y que desaparezcan los Santiaguito Caputo y los Dan. Y la justicia allanó las oficinas de Capital Humano, un nuevo revés judicial para la ministra Sandra Petovelo, que de manera casi caprichosa continúa reteniendo los alimentos en el galpón de Villa Martelli y también en el de Tafí Viejo. El allanamiento se realizó en la sede de Avenida de Mayo al 800 por orden del juez federal Sebastián Casanelo, que lleva adelante la causa contra la ministra de Capital Humano. Petovelo enfrenta desde hace meses el escrutinio de la justicia federal por retener 5 millones de kilos de alimentos en depósitos. 2 semanas atrás, tras una nueva inspección en el galpón de Villa Martelli realizada por orden de Casanelo, la Policía Federal encontró que la mercadería retenida estaba en muy mal estado. En tanto, el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara la intimó para que explique en el plazo de 5 a 10 días, según distintos puntos, cómo está garantizando el derecho a la alimentación de quienes acuden a comedores y merenderos comunitarios, algo que le exigió en una cautelar que dictó el 12 de julio último. Cuesta entender que Sandra Petovelo continúe en esta postura caprichosa de no entregar los alimentos que ni siquiera compró esta gestión y que vienen del gobierno anterior. Lo cierto es que cuando uno mira los índices de UNICEF y de diferentes organismos nacionales, entiende que hay un universo enorme de pibes que se van a dormir todos los días con la panza vacía y la ministra continúa con su postura caprichosa de no entregar los alimentos. Realmente algo inexplicable.
Llega septiembre y todos los bonaerenses que llegan todas las mañanas y vuelven de la capital federal para ir a trabajar, sufrirán un importante aumento en el boleto de colectivo. El gobierno nacional decidió poner fin a los subsidios. Si bien la red SUBE también había tenido como fecha de vencimiento el último día de agosto, finalmente el gobierno dio marcha atrás, pero solo con las líneas nacionales. El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que irá a la Corte Suprema. Esto decía el ministro de Transporte, Jorge Donofrio. Realmente es un golpe durísimo para los bonaerenses porque aquellas personas que tomen 2 unidades de ida y 2 de vuelta, el incremento va a ser del 25%. Sí. Y aquellos que tomen 3, frecuentemente va a ser del 40%. Para graficarlo de alguna manera, hay 3,5 millones de tarjetas registradas en el AMBA, 9 millones de operaciones diarias, lo que hace un promedio de 2,5 operaciones por tarjeta, pero si tomamos segundo y tercer cordón del conurbano, esto se va a 3,5. Con lo cual, esto perjudica a los que viven más lejos, perjudica a los trabajadores y fundamentalmente al que menos tiene. Nación está haciendo un anuncio medio engañoso, diciendo que ellos mantienen para las unidades nacionales. Ahora, para que la gente sepa, combinaciones posibles entre unidades nacionales, tanto de colectivo como de tren, es menos del 20% del total de las operaciones. Y también, yo hasta ahora venía siendo muy respetuoso con las autoridades nacionales. Ahora, ayer ya pisaron el pasto y mienten descaradamente, porque afirmaron que el gobierno provincial, sabiendo esto y habiendo prestado conformidad, ahora cambia de opinión. Y la verdad que esto dista mucho de la realidad. A nosotros lo que nos mandaron fue los costos para el mes siguiente, cosa que dimos conformidad, pero en ningún lugar decía que quitaban el boleto integrado o que nos lo sumaban. Así que realmente a la incapacidad para hacer las cosas como corresponden, ahora se han convertido en unos mentirosos. Con el fin de agosto, el gobierno intentará sacarse de encima un millonario subsidio que gira todos los meses a las compañías de transporte. Lo cierto es que desde la provincia de Buenos Aires y la ciudad ya anunciaron que esto podrá golpear la tarifa de colectivo directamente en el pasajero. El gobierno de Javier Milei tiene listo un decreto que podría conocerse en las próximas horas y con el cual traspasará a Jorge Macri el manejo de 31 líneas de colectivo que circulan dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires a partir de septiembre. Esto se suma a lo que resta conocer si habrá o no una suba del boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del conurbano, donde 31 líneas a las que Nación anunció que le quitará el subsidio desde la próxima semana y donde hay que ver si la tarifa de colectivo puede duplicarse con respecto al día de hoy. Tarifas de luz, de gas, naftas, colegios, alquileres, septiembre llega con importantes aumentos. Hay al menos 8 aumentos confirmados que presionarán sobre el bolsillo de los argentinos, a pesar de que las consultoras pronostican que la inflación que anunciará el gobierno en los próximos días podrá perforar el 4% por noveno mes. Y septiembre estará marcado por las alzas de los combustibles, alquileres, prepagas, tarifas de luz, de gas, de agua, entre otros servicios que se sumarán al índice general de precios. Y como si los jubilados no tuvieran malas noticias en el día a día, PAMI anunció que dejará de cubrir una importante lista de medicamentos al 100%. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados resolvió restringir el acceso a medicamentos cubiertos al 100% e impuso nuevos requisitos por los que aseguran que millones de jubilados quedarán sin la cobertura de medicamentos en los que venían gozando. El PAMI informó la modificación del esquema de cobertura de medicamentos, por lo que gran parte de remedios que contaban con un beneficio total ahora solo tendrán una cobertura del 40 al 70%. En esta lista figuran más de 40 medicamentos donde hay aspirinas, protectores gástricos y medicamentos especiales para tratamientos del dolor. Resta seguramente otra lista que puede llegar en los próximos meses. Las historias se multiplican. Cada vez que un jubilado, que un abuelo llega a una farmacia, a veces elige el medicamento que puede comprar y en muchos casos se va con las manos vacías. Al igual que esta jubilada, que cuenta lo que es quedarse sin dinero, no tener plata para comprar los medicamentos, y realmente esto es tremendo. La misma cajita de 30 comprimidos. Me quedé sin dinero
y no pude cargar la SUBE. Bueno, me dicen, no tenía plata en la SUBE, entonces el colectivero me dejó pasar gratis. Sí, es cierto, tuvo un gesto de humanidad que no tuvo el señor presidente. Y se confirmó el primer caso autóctono de viruela del mono en Escobar. Según detallaron las autoridades, el primer caso de un paciente con la llamada viruela del mono es un hombre de 38 años oriundo de Maquinista Sabio en el partido de Escobar. El mismo, detallaron, se recupera en su casa. De acuerdo al comunicado oficial, el hombre afirma que no salió del país, por lo que pasó a ser el primer caso autóctono en el partido de Escobar. Y a poco más de un año de la inauguración del Hospital Central de Pilar, allí se realizaron más de 1000 procedimientos de hemodinamia. Nosotros charlamos con el jefe de este área, con Carlos Stegman, quien nos contaba un poco más acerca de este importante hito en el Hospital Municipal de Pilar. Yo soy el doctor Carlos Stegman, soy el jefe de hemodinamia del Hospital Central de Pilar. Esta es la sala de hemodinamia. Aquí en este equipo realizamos por intermedio de un catéter el diagnóstico, saber qué tiene el paciente y luego tratarlo. Llevamos hecho en poco más de un año 1100 procedimientos, salvan muchas vidas, sobre todo en el caso de los infartos, de los accidentes cerebrovasculares, y por otra parte prolongan la calidad de vida y los años de vida con rápida recuperación a la actividad laboral y social. Y el intendente de Pilar, Federico Achával, estuvo junto al gobernador Axel Kicillof en la apertura de la Expo Industrial Educativa de Seiza, Puentes al Futuro. Allí la idea es unir la educación y el sistema productivo. Escuchamos lo que decía el alcalde de Pilar después de esta muestra. Participar de la Expo Industrial Educativa acá en Ezeiza, que me invitó su intendente Gastón Granado, con la participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es muy importante vincular a los jóvenes que están terminando la escuela con el mundo del trabajo. Pilar y Ezeiza comparten un crecimiento industrial muy importante, por eso vamos a seguir trabajando articuladamente en Pilar, en Ezeiza, en la provincia y para toda la Argentina. Obras que transforman. Estamos renovando el alumbrado público en todo el distrito. Más de 50 barrios con iluminación LED para mayor seguridad y ahorro energético. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Y a más de 70 días de la desaparición de Loan en 9 de julio en Corrientes, Fernando Burlando, el mediático abogado, finalmente dejó de representar a la familia, apuntó contra algunos hermanos de Loan y vinculó directamente su salida a cuestiones políticas. Esto decía el abogado en las últimas horas explicando por qué había dejado la representación de la familia. Ustedes molestaban mucho, los medios tratando este tema y hablando de Valdés, y hablando de Pellegrini, y hablando de toda esta gente que desde mi óptica que pudieron haber hecho mucho por encontrar a Loan y evidentemente todavía Loan está en un agujero negro. Seguro. Mira, es gente vulnerable, sin lugar a dudas. Gente que le cuesta tomar decisiones con tanta presión. Lo que yo no admito es si hay una persona involucrada en la investigación en un sentido o en otro, y hay un hijo que está sustraído, yo no admito ningún tipo de reunión. Y que a partir de esta situación creen que los que denunciaron al poder van a ser los más perjudicados y hay temor. Bueno, hay temor. ¿Te puedo contestar coloquialmente? Como contesto cuando hablo en las internas nuestras del estudio?
me chupa un queso. ¿Está claro? Y en Pilar se sumaron 200 nuevos efectivos policiales a las fuerzas barriales de aproximación. Y finalmente detuvieron a Germán Kicka y a su hermano Sebastián. El diputado libertario de Apóstoles Misiones está acusado de pedofilia, al igual que su hermano. Después de estar varios días prófugos, finalmente fueron detenidos. En las últimas horas, Germán, el diputado, se negó a declarar. Esto pasaba al momento de ser detenido. Persecución política. Habló de que es una... Dos motos adelante. Nosotros dialogamos con el ex juez federal Carlos Rosansky. Él, además de ser un prestigioso jurista, es un especialista en minoridad. Nos hablaba acerca de la detención del diputado libertario Germán Kicka y de su hermano, para entender un poco más cómo es la cabeza de estos monstruos, de estos pedófilos que finalmente fueron detenidos en las últimas horas. Están los videos de ella misma apoyando a este hombre durante su campaña, de modo que hay una relación explícita que no se puede negar. Entonces, si frente a eso la ministra de Seguridad viene a decir que no tiene nada que ver, cuando el hombre, y a las palabras de Patricia Bullrich fueron textuales, después de explicar todo dijo, y se escapó. Sí. Realmente es una burla, yo lo tomo como una burla más de esta gente. No, yo no creo que crezca el fenómeno de pedofilia como tal. Ajá. Lo que creo es que pedófilos hubo siempre, lo que varía es la tolerancia que hay en la sociedad y muy especialmente desde los sectores de poder como está sucediendo hoy. De acuerdo al pensamiento y la forma de ver el mundo que tenga ese sector político, va a ser más favorable o no a que aumente, porque así son los delitos. O sea, no sé, Freud decía hace 100 años que el ser humano es capaz de cometer cualquier delito si sabe que puede hacerlo sin castigo. Claro. En otro pasaje de una extensa charla que tuvo Rosansky con Panorama Bonaerense, el jurista habló sobre la visita de los diputados a genocidas en la cárcel de Ezeiza. Allí apuntó contra la ministra Bullrich porque se cometieron varios delitos. Esto nos decía. No es un sector del gobierno, es todo el gobierno. Bien. Okay. ¿Vos no le creés a Milei cuando dice no es mi agenda? No, por supuesto que no, eso es ante un gobierno de extrema derecha. Claro. En 40 años ni siquiera se aproximó ningún gobierno, incluido el de derecha de Mauricio Macri, ni siquiera se aproximó a lo que está pasando hoy desde el punto de vista ideológico. Pero estos fascistas ni siquiera encubren, no se cubren, ¿se entiende? Ellos cuando le bajan los ingresos a los jubilados, cuando niegan medicamentos oncológicos, no lo están negando, lo están exhibiendo, están orgullosos de negar medicamentos o alimentos. ¿Se entiende ese nivel de crueldad? Yo personalmente no lo vi en mi vida. Cuando el cura Rabasi dice, Bullrich ya dio la orden para que entren a los penales y no tenga ningún inconveniente. Ahí, como un hombre de la justicia que sos, ¿se cometió un delito? Por supuesto, no, pero no solo un delito los diputados, sino todo lo que está alrededor en el ingreso de ellos al penal. Claro, el servicio penitenciario. Pero no, el servicio penitenciario y su dirección, que es la ministra Patricia Bullrich, claro, que miente, ella ha mentido públicamente en una explicación que daba, creo que ayer, respecto de que cuando un funcionario va a la cárcel entra directamente, está mintiendo, pero eso también es una característica de esta gestión de gobierno. En automovilismo, Franco Colapinto hizo historia. El pilarense, después de 23 años, hizo que un argentino vuelva a la Fórmula 1 y lo hizo este fin de semana en Monza, Italia.
tuvo la primera prueba oficial esta mañana. En la primera salió 17º y en la tarde también 17º. Mañana tiene una nueva prueba y después la clasificación a las 11 de la mañana. Y el domingo a las 10 corre su primer final oficial en Williams. Una vez terminada la competencia de la jornada de hoy, dialogó con la prensa. ¿Físico cómo estás? Bien. Físico bien. Obviamente Monza es una de las más fáciles o la más fácil físicamente. Así que eso no era un poco mi preocupación. Creo que las carreras que vienen ahora, Qatar, Singapur, van a ser un poco más duras. Bastante. Acá lo más duro es el calor, hace mucho calor arriba del auto. Estuve transpirando mucho, no me acostumbré mucho a tomar todavía, así que tengo el cosito ahí, pero no puedo tomar. Así que vamos a ver cómo va el domingo con eso, si tengo que decir, me agarra sed, no sé, que yo voy a empezar a chupar a todos lados, a ver si encuentro el agua o no, pero no, contento, obviamente, que es el sueño desde que era muy chico, ¿no? Cumplir este primer día como piloto de Fórmula 1 y por suerte lo pude disfrutar, hice un buen trabajo. Antes hay que seguir entendiendo esos long runs que me faltan, pero bueno, nada, obviamente que sí hay que entender un poco más con el equipo las cosas. Voy a fijarme esta tarde hoy trabajando con ellos, pero bien, feliz por el primer día. Vamos a ir a la selección nacional porque van llegando los jugadores y también el técnico. Lionel Scaloni, una vez llegado a Seiza, dialogó con la prensa y habló sobre todo cómo va a ser la despedida del Fideo Di María. Ángel, y lo que le querían hacer, ¿tenés algo para contarnos? Bueno, no, el homenaje merecidísimo de todos los argentinos. Bueno, merecidísimo. Yo tuve una charla con él y creo que lo mejor es que para todos es que venga, se retire de su gente, se sienta identificado con todo lo que nos ha dado y que sea un día especial. Ha sido un final de película para él, mejor imposible y bueno, esa es la idea, que tenga una noche como se merece. Hasta aquí llegamos con este resumen de noticias. Recuerden, pueden seguir informándose desde nuestro sitio web www.elbonaerense.news o desde nuestras redes sociales nos encuentran como @elbonanews. Gracias por la compañía y nos reencontramos en cualquier momento.